Muy buenos días tengan todos. Vamos a comenzar, ¿cierto?, la clase del día de hoy viendo o tratando de conversar primero lo que habíamos visto la clase pasada. La clase pasada nosotros hablamos, ¿cierto?, e hicimos algunos cálculos relacionados con recuperación. Y un poco de ley, ¿cierto? Más que nada revisamos algunos circuitos, ¿cierto?, de flotación que podrían existir y determinamos cómo se calculaba la recuperación de cada circuito a partir de información de la recuperación general que yo tengo, ¿ya? Eso fue lo que más o menos hicimos el día lunes pasado. El día de hoy vamos a ver algunos otros conceptos que son de capital relevancia cuando uno está operando un proceso de flotación. Y el primero de estos conceptos es el concepto de variables operacionales. ¿Ya? ¿Qué entienden ustedes, estimados, por variables operacionales? Puede ser un cambio de la forma de realizar algún proceso. Cambio de la forma de realizar algún proceso. Si pudiera completar un poquito más la idea, por favor. No sé, se me viene la idea de lo que hicimos en la clase pasada, sobre el cambio de las celdas, por ejemplo, que a la primera las colas de la cleaner se iban para la alimentación y después se fueron para la otra celda, la scavenger. Ya, ya, va por ahí la cosa, ¿cierto? Muy bien. No es tan así, pero sí, va por ahí la cosa. Las variables operacionales son ciertos cambios que se pueden introducir a un proceso con el fin de mejorar, ¿ya?, la performance o rendimiento del mismo. ¿Ya? Como bien decía su compañero, eh, tenemos cierto lo que hicimos la semana pasada, ¿cierto? Que introdujimos un cambio a un circuito clásico de flotación, en donde nosotros teníamos, ¿cierto? Eh, tenemos lo que es... oh, tenemos lo que era la celda
Raffer, ¿cierto? Tenemos la celda Scavenger. Y tenemos la celda Cleaner. ¿Ya? Entonces acá teníamos una alimentación. Acá se van las colas. Y por acá viene el concentrado. Y el concentrado de la cleaner viene siendo nuestro concentrado final. Acá tenemos las colas de la cleaner. Y acá tenemos el concentrado del scavenger. Y acá tenemos la cola. Entonces tenemos nuestro circuito, ¿cierto?, de flotación armado. Y nosotros introdujimos un cambio. Dijimos, no vamos a hacer que las colas vayan a la Raffer. Las colas van a juntarse con las colas del Scavenger, de la Raffer, y se van a ir a la celda Scavenger. Ok. Estamos bien. Entonces, eso fue un cambio que introdujimos. Pero la verdad es que ese cambio per se no es un cambio o una variable operacional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cierto? Esto es una reubicación o un nuevo flowsheet, si se puede decir. ¿Por qué? Porque tenemos hasta formas distintas de calcular lo que es la recuperación total del concentrado y cuánto ingresa a la celda Raffer si hacemos o ingresamos este cambio de aquí. Entonces la pregunta es, ¿qué es en estricto rigor una variable operacional? Bueno, para que esto funcione, yo tengo que tener algunos elementos variables, ¿cierto? Que si los indicadores están bajos, yo estas variables, estos elementos variables, los puedo cambiar, ¿cierto? Con el fin de mejorar dichos indicadores. ¿Ya? Los indicadores, si es que el concepto es nuevo para ustedes, se los comento. Un indicador es es algún tipo de, puede ser variable o puede ser un ratio, ¿cierto? Una razón, una división, una fracción, digámoslo así, que me permite determinar el éxito o el buen o mal nivel que tiene un cierto proceso, ¿ya? Cualquier proceso, ¿ya? No solamente flotación, puede ser molienda, puede ser pirometalurgia, puede ser una panadería, puede ser cualquier proceso productivo tiene ciertos indicadores o ciertos parámetros que tienen que cumplir, ciertas metas que hay que cumplir, y yo los veo con lo que es los indicadores.
Entonces, si yo quiero determinar, si yo quiero saber cuál es, si mi proceso de flotación está funcionando bien o mal, ¿qué creen ustedes que yo tengo que analizar para poder saber eso? De todo lo que hemos visto hasta el momento. Profe, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cómo yo digo, mira, mi proceso de flotación está funcionando bien, según lo que vimos la semana pasada? ¿Qué elementos yo tendría que analizar para eso? Yo tengo una meta que cumplir y quiero saber si esa meta la estoy cumpliendo o no. ¿Qué creen ustedes que tengo que hacer? La recuperación. Muy bien, la recuperación es una de estos indicadores. Una es la recuperación. ¿Ya? ¿Qué otra variable podría ser? ¿O qué otro indicador de éxito podríamos tener en la flotación? La ley. La ley, muy bien. La ley. ¿Ya? ¿Qué más? Visto a grosso modo, lo que tenemos acá podría ser también el flujo de mineral, ¿cierto? O los flujos que nosotros determinamos para las condiciones, ¿cierto? Para las condiciones que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Por ejemplo, si yo dije que tenía que salir, voy a inventar, 3.000 toneladas de la celda cleaner, que estén saliendo efectivamente 3.000 toneladas de la celda cleaner. Y obviamente que tenga una recuperación asociada y una ley asociada que es la que yo había determinado como normal. ¿Ya? Entonces, básicamente, como bien ustedes decían, muy bien decían, recuperación, ley, bueno, yo le agregué flujos, que son los tres elementos o dentro los tres elementos más generales que uno puede analizar. Después en operación se van a dar cuenta un poco de que existen otras variables. Por ejemplo, eh, ya son más específicas, ¿cierto? Como por ejemplo, podría ser la recuperación de agua, o el consumo de agua, mejor dicho. Consumo de agua. Entonces, es un indicador, ¿cierto?, que me permite determinar, ¿cierto?, cuánto es cómo el proceso está funcionando, si está funcionando de manera correcta o incorrecta. ¿Ya? Eso con respecto a esto. Entonces, las variables operacionales son todos aquellos parámetros operacionales o todo aquello que yo puedo cambiar, que yo puedo variar con el fin de aumentar la recuperación, puede ser aumentar la ley, puede ser aumentar los flujos y puede ser claramente también disminuir
consumos de agua o de otros elementos. Entonces, mientras yo más claro tenga cuáles son las variables a observar, más claro va a ser cuáles son las medidas a tomar para poder tener la mejor recuperación, la mejor ley, los mejores flujos, etc. Una acotación, o no sé si lo habrá dicho de qué manera, ¿cierto? Pero que se dijo acá en el chat, ¿cierto? Es que, claro, yo puedo ver, por ejemplo, la recuperación. La recuperación yo la puedo ver como global, o sea, que la recuperación de todo el circuito esté bien, o la puedo ver por etapas, o sea, que la recuperación Raffer, la cleaner o la scavenger estén de manera correctas, ¿ya? O cualquier etapa que yo esté teniendo. A lo mejor tengo una etapa de flotación intermedia, una segunda etapa cleaner, una segunda etapa scavenger, ya podemos tener distintas combinaciones. Lo importante es que yo puedo evaluar todas estas variables, no solo desde un punto de vista global, o sea, si el circuito efectivamente está consumiendo bien o está de esa manera, o también lo puedo hacer por etapas. O sea que a lo mejor la etapa Cleaner y Scavenger están funcionando súper bien, pero la etapa Raffer no lo está haciendo tan bien. O la etapa Raffer y Scavenger funcionan como la seda, ¿cierto? Pero la etapa Cleaner está yéndose al cipote. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces yo tengo que analizar ciertos elementos que me permitan, y yo tengo que hacer ciertos cambios en ciertos elementos que me permitan hacer efectivamente los cambios necesarios con tal de que mi proceso empiece a recuperar y empiece a cambiar de mejor manera, aumentando estos indicadores. Hasta aquí, ¿alguna duda y o consulta? Perfecto. Nos vamos a ver tal vez el primero de los, la primera de las variables operacionales, ¿cierto? En estricto rigor, en el sílabus la había puesto al final, pero es mejor, creo que es mejor verla ahora eh, para poder, ¿cierto?, ir cambiando y darle un contexto a todo lo demás, ¿ya? Creo que es mejor eso que... Y si no, bueno, para la próxima vez aprendí. Lo primero que vamos a ver, ¿cierto?, es unos químicos que se adicionan a la proceso de flotación y que son los reactivos. Creo que en las clases anteriores he estado hablando de este tema de manera un poco tácita. O sea, hemos conversado, ¿cierto? Y hemos visto un poco de qué es de qué más o menos qué efecto producen los reactivos, pero no nos hemos metido mucho en el submundillo de los reactivos como tal, ¿ya? Entonces, lo importante aquí va a ser que veamos efectivamente, nos metamos en el submundillo de los reactivos. ¿Cuántos tipos distintos de reactivos existen, estimados, según lo que ustedes vieron en introducción a la minería y metalurgia? ¿Son 3 o no, profe? ¿Ya? ¿Cuáles? ¿Se acuerda de los nombres? No, solo recuerdo que eran 3. Ya. Los reactantes, profe. Colectores, depresores y espumantes. A ver, repita por favor, señorita. Colectores, depresores y espumantes. Colectores, depresores y espumantes.
existe un cuarto tipo que es un poco dependiente de las anteriores, ¿ya? No es necesario tanto, pero como son reactivos químicos que también se pueden agregar al proceso de flotación, también lo contabilizamos acá, que son los variadores ¿De pH? ¿No? de pH. ¿Ya? Esos son los 4 tipos de reactivos que tenemos. Estos de acá, como bien dicen ustedes, son netamente relacionados al proceso de flotación. O sea, este de acá tiene un uso para el proceso de flotación como tal, ¿ya? Digámoslo así, de la teoría misma de la flotación. Este de aquí también, y este de acá también. Este de aquí, los variadores de pH, tienen un sentido mucho más a ayudar a que el colector haga bien la pega. Son como quien dice actores secundarios en esta gran obra teatral que tenemos, que tiene 3 grandes actores, ¿cierto? Principales, ¿ya? O importantes. Es como Friends, pero son 3 en vez de 6. Ojo, y Met Your Mother para ser un poco más actual. Entonces, tenemos, ¿cierto? 3 principales y un soporte. Tenemos acá, se puede decir, 3 delanteros y un volante ahí creativo que los ayuda y los abastece. Entonces, ¿qué es lo que hacían los colectores? Si alguien me puede refrescar la memoria. ¿Cuál es el efecto de los colectores? Se une al mineral. Ya, según el mineral. ¿Qué pasa ahí? Profe, no tenía que ver con la hidrofobicidad. Ya. A ver, expláyate un poquito más. ¿Qué tiene que ver la hidrofobicidad en todo este cuento? ¿Qué tiene que ver la hidrofobicidad en toda esta historia? ¿Y qué tienen que ver los depresantes en toda esta, los colectores, perdón, en toda esta historia? A ver. Que con el agua modifican como que la superficie del mineral. Ya. Ya. Vamos bien. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que existían minerales, ¿cierto? Que flotaban solos. ¿Cuáles eran? Los hidrofóbicos. ¿Cuáles? La virita. La pirita. ¿Cuál más?
galena. La galena, muy bien. No sé si lo habrá leído, pero muy bien. Entonces, estos minerales no necesitan ayuda de ningún reactivo para flotar, ellos flotan. Usted le echa agua y va a flotar, ¿ya? Porque su superficie ya es lo suficientemente hidrófoba, ¿ya? La superficie es hidrófoba, como para poder flotar, ¿ya? Entonces, nosotros acá lo que hacemos en este punto es hacer que los demás minerales también puedan flotar, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es agregar un componente, un reactivo químico, que permita, ¿cierto?, que la superficie del mineral se vuelva hidrófobo. Profe, Dígame, hidrófoba es como que repela el agua, como que... repele al agua, correcto, correcto. Ya. Entonces, el reactivo, ¿cierto? Este reactivo es de una cierta naturaleza y este permite, ¿cierto?, que yo pueda trabajar y pueda volverla a la partícula hidrófoba según las condiciones de trabajo que yo tenga. Colectores la verdad es que hay muchos, ¿ya? Pero uno de los más importantes, ¿cierto?, viene siendo el santato, o la familia de los santatos. ¿Ya? Si me permiten unos instantes, déjenme. Ya. Esto de aquí, que estamos representando acá, vienen siendo la cadena de hidrocarburos. Y esto de acá, viene siendo la parte que se adhiere al mineral. ¿Ya? ¿Por qué dibujar esto? Es para que sepan que acá nosotros tenemos una parte que es un hidrocarburo, o sea que los reactivos que utilizamos mayormente son del tipo compuestos orgánicos, ¿ya? Entonces, al ser compuestos orgánicos, tienen cierta naturaleza y siguen ciertas reglas que son relativamente importantes de seguir, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de cadena que tengamos, es el tipo de compuesto o elemento que nosotros tenemos. Entonces, en este caso, como nosotros lo estamos viendo, esto de aquí vendría a ser o vendría a seguir cierta información y en este caso estaríamos hablando de
de, voy de nuevo, de, em, según lo que estoy viendo aquí, estaríamos hablando de una especie de está más del lado de las amidas, ¿cierto? Es una mezcla rara, ¿cierto?, entre una amida, ¿cierto?, y algunos del grupo, ¿cierto?, de los aldehídos, o un éter. Ya. Me inclino más por la amida. Entonces, este compuesto que ustedes ven acá sigue más el lado de los éteres. ¿Ya? Estos de aquí son hidrocarburos, son cadenas de hidrocarburos, ¿cierto?, que se van dejando como una especie de cola. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? Es que yo tengo el mineral, este dibujo por si acaso es, lo que voy a dibujar ahora es, pero no hay texto de flotación que no lo tenga. Mineral. Y acá tenemos, ¿cierto?, lo que es, ahí tenemos, ¿cierto?, la parte. Y acá tenemos la cola. Entonces, esto de aquí, perdón, eso de ahí es esto. Y esto de acá, la cola, ¿cierto?, es esta parte. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta parte de aquí se añade, se agrega con la superficie del mineral, y esta parte de aquí es la que se ocupa de repeler al agua. Y esto es lo que produce que el mineral suba. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas colas de acá lo que hacen es separar al mineral del agua, dan esta capa que acá está exagerado, por si acaso. Estas colas no son así de largas, pero para que es un poco exagerado, ¿cierto? Forma una capa sobre la superficie, lo que permite que el mineral suba, ¿ya? En lo que hemos estado viendo. Entonces, como les dije, los santatos son los más importantes, o el grupo de los santatos, y dependiendo de con quién se junten, ¿cierto?, cuál sea la cadena de hidrocarburo que tengamos, va a ser el más adecuado para hacer que el cobre flote. Entonces, las colas nos van dando un poco cuenta, ¿cierto?, de cómo es que funciona todo esto. ¿Ya? Y las aminas, ¿cierto?, son otros tipos de colectores. ¿Ya? El grupo de las aminas. No le escuché bien, estimado, si lo puedes repetir. Bueno. Profe, Dígame. las aminas eran NH2, o te mal. NH3. NH3. Tan mal no estaba. Y lo que son las aminas, ¿cierto?, que tienen estructuras, ¿cierto?, donde yo tengo el radical, ¿cierto?, lo que se denomina. Por ejemplo, para que sepan, cuando yo hable de R, yo voy a estar hablando de un radical. Que normalmente es cualquier tipo de hidrocarburo asociado, de este estilo. ¿Ya?
es una combinación especial de varios átomos de carbono e hidrógeno, ¿ya? Para que lo sepan. Entonces, en este contexto, cuando yo hablé de radical, por ejemplo, junto con NH3, ¿cierto? Y esto tiene signo positivo y además está junto acá con un CH3, COOH menos. ¿Ya? Entonces, acá de nuevo, si se dan cuenta, acá tenemos una parte que está signo negativo, acá también tenemos una parte que está con signo negativo. Y acá tenemos el radical, ¿cierto? Que está aquí. Esto de aquí, las aminas, se consideran colectores, ¿ya? Catiónicos. ¿Ya? Mientras que los santatos son colectores aniónicos. ¿Ya? Con esto, ¿alguna duda y o consulta? Sí, profe. Dígame. ¿Qué era lo que hacía la cadena de hidrocarburos? La cadena de hidrocarburo es la que te produce, la que repele el agua. Vamos ahora al siguiente tipo de reactivos, que ustedes mismos me dijeron que uno era los depresantes o depresores. ¿De qué se trata esto? Deprimen la ganga para que no flote. Correcto. Entonces, como nosotros decíamos, voy a repetirlo un poco lo que habíamos dicho anteriormente, nosotros teníamos minerales que flotan naturalmente. Uno de ellos es la pirita, que es, como les había mencionado, un mineral de hierro. Por ende, también como tiene flotación natural, podemos deducir que es un sulfuro de hierro. Pero ¿qué pasa cuando el proceso o cuando la flotación que yo estoy realizando no quiero flotar fierro, quiero flotar, por ejemplo, cobre o molibdeno? ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo que pasa ahí es que la pirita, yo quiero que se quede abajo, quiero que no flote. Y ahí es donde yo agrego los depresantes. Depresantes son reactivos que impiden
que inhiben vamos a poner impiden porque no me acuerdo. Que impiden la flotación natural minerales. ¿Ya? Entonces, no necesariamente es que el resto de minerales que yo con el cuales yo tengo contacto sean tan importantes, ¿ya? O que tengan una flotación natural. No necesariamente, no voy a estar siempre flotando minerales de cobre con pirita o minerales de cobre con galena, pero eventualmente, y aquí está el detalle, eventualmente el reactivo colector que yo agregue, yo lo agrego como quien dice, al bulk, ¿cierto? A la roca misma. No lo agrego únicamente al mineral de cobre. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente hayan otros minerales asociados al mineral de cobre que eventualmente también el colector les permite aumentar su flotabilidad, su hidrofobicidad y eventualmente van a flotar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agrego estos depresantes, ¿cierto? Estos reactivos que me permitan disminuir la flotabilidad de dichos minerales para que estos queden abajo, ¿cierto? Y no sigan flotando. Pero obviamente tienen que ser depresantes aplicados sobre minerales específicos, ¿ya? Acá tengo un ejemplo un poco antiguo, ¿cierto? Digo antiguo porque ya es muy difícil encontrarlo, pero en sus tiempos mozos, el cianuro era el utilizado para depresar al hierro. ¿Ya? En la flotación de cobre. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto, estimados? Profe, en la actualidad, ¿qué se usa? Lo que pasa es que ahora cada empresa está usando sus propios reactivos. El cianuro antes era como genérico. El cianuro era como genérico en todas las empresas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cada empresa, por ejemplo, BASF, bueno, tomemos el caso de BASF, vende sus propios productos y vende depresantes específicos. Y aquí eso es un tema que tenemos que mencionar. Lo iba a mencionar después, pero ya que salió la pregunta ahora, lo digo inmediatamente. Antes era muy
muy natural o muy normal que todas las empresas usaran el mismo tipo de reactivos. Hoy en día, las empresas han tomado el camino de utilizar reactivos específicos ¿ya? Para sus faenas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, ellos contratan a Cytec, esa era la otra empresa que hace. Por ejemplo, ellos contratan a una empresa, un BASF, para que les fabrique ciertos reactivos. O un Cytec, que es otra empresa que trabaja con reactivos de flotación. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tipos? Van las empresas a estas empresas, a las mineras, van a estas empresas, son empresas químicas, y les dicen, mira, yo quiero un reactivo de flotación, ¿cierto?, para mi mineral. Ellos toman el mineral, le hacen ciertos análisis y les dan un reactivo, les dicen, este va a ser su colector, cuyo nombre va a ser MEC 435. Entonces, ¿qué es lo que es MEC 435? Es una mezcla de hidrocarburos que está en una proporción, están fabricados en una proporción dada, especial, y que únicamente va a tener el rendimiento indicado. BASF le va a decir, mira, este colector le va a funcionar a usted si lo dosifica, ¿cierto?, en 5 gramos por tonelada, por decir una cantidad. ¿Ya? Y si usted añade 5 gramos por tonelada de este colector, usted va a alcanzar una recuperación del 98%. Estos son números bien disparatados por si acaso. Cuando estemos viendo estos temas el miércoles, se van a dar cuenta que es un tema, son dosificaciones y son recuperaciones bastante disparatadas, pero es un cuento más. Sirve para ejemplificar. Entonces, la empresa minera que fue y compró esto, lo utiliza para su mineral y efectivamente alcanza una recuperación del 98%. Entonces, supongamos que este que vino donde vas era Codelco, ponte tú, una faena de Codelco, fue Radomiro Tomic. Radomiro Tomic vino y le vendieron este colector. Entonces, viene Minera El Soldado y también compra MEC 435, exactamente lo mismo. Añade los 5 gramos por tonelada, pero no recupera 98%, recupera menos. ¿Por qué ocurre eso? Porque hoy en día las empresas químicas están fabricando reactivos específicos para cada una de las faenas. Y existen muchas faenas que tienen colectores de nombres de fantasía que ellos solamente usan, pero es porque para el mineral que ellos tienen la mejor combinación, es la mejor mezcla y es lo que está hecho, es un traje hecho a medida para esa minera. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo en estos instantes con este tema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que utilizan ahora las faenas como colector o como depresantes? Es secreto de estado de las mineras. ¿Ya? Porque claramente también ellos pagan buen dinero para que el reactivo que ellos están pidiendo sea exactamente el mejor del mercado o del... ¿Ya? Eso puedo decir con respecto.
Vamos con el siguiente, que también lo mencionaron ahí, que son los espumantes. ¿Quién se acuerda qué es lo que hace un espumante? Y no me refiero al que se toma en Año Nuevo, me refiero al reactivo espumante. Hace espuma. Ya, El concentrado de mineral. Así que el concentrado de mineral que es la espuma, ¿no? Eso. es una mezcla rara entre ambas respuestas. Ya, Hace que la burbuja sea más resistente para soportar el mineral. esa es la respuesta correcta. Entonces, los espumantes, debido a la forma que está agregada el aire, ¿cierto?, en la celda, la forma de agregar aire, o de insuflar el aire, mejor dicho, yo siempre voy a tener burbujas. Se forman burbujas. Pero acá hay una pregunta que hacerse, y es, ¿pueden esas burbujas resistir o transportar el mineral a la superficie? Entonces, si la respuesta es sí, no tengo nada que hacer, ¿cierto? Y no hay problema. Normalmente la respuesta es sí, ¿ya? Las burbujas pueden transportar el mineral a la superficie, pero existen condiciones en donde no se puede, ¿ya? No todas las burbujas vienen con la misma tensión superficial, no todas las burbujas vienen con la misma calidad como para transportar mineral. Entonces yo lo que necesito es darle mayor energía, mayor resistencia a las burbujas para que puedan transportar mineral. Entonces el espumante le da capacidad o le da fuerza, fuerza superficial a las burbujas para transportar al mineral. ¿Ya? Esa es el principal uso que tienen los espumantes. Ahora, existen espumantes, ¿cierto?, que son mayormente químicos, ¿cierto? Bueno, son todos químicos, pero me refiero a que son espumantes que tienen cierta naturaleza y cierto uso, como por ejemplo el aceite de pino. Que tiene como fórmula química el C10, H17OH. ¿Ya? Los cresoles, que es el CH3,
C6, va. C6, H4, OH. Y tenemos, ¿cierto?, el conocidísimo metil, isobutil, carbinol. Que es el C6, H13, OH. ¿Ya? Este de aquí tiene un nombre en específico, ¿cierto? Que es el MIBC. Este es para los amigos. ¿Ya? Para los amigos le dicen así. Los que no son tan amigos le dicen metilisobutil carbinol. ¿Ya? Si se dan cuenta, en los tres se repite ese oxígeno e hidrógeno juntos. Esos tres hacen alusión a que estos reactivos que nosotros estamos viendo aquí son alcoholes. Voy a escribir mejor con letra imprenta para que se- De nuevo, esto lo menciono porque los primero son compuestos orgánicos y segundo tienen una cierta estructura, cierto, que seguir y una cierta forma que nosotros tenemos eh, para trabajar con ellos. ¿Ya? ¿Alguna duda y o pregunta con todo esto, estimados? Ya. Entonces, por el momento aquí vamos a hablar de lo que son reactivos y ahora nos vamos a pasar eh, al resto de variables operacionales que habíamos visto. ¿Ya? Entonces nosotros habíamos hablado, ¿cierto? Hemos hablado hasta el cansancio de las cadenas, ¿cierto? Y todo lo demás. ¿Por qué es importante, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de un colector, nosotros hablábamos de que existen colectores catiónicos y habían colectores que son aniónicos, ¿cierto? Bueno, los conectores aniónicos, para que puedan ser aniónicos, deben liberar
un componente, ¿cierto? Un compuesto, perdón, debe liberar un catión, ¿cierto? Un ion con carga positiva. ¿Ya? Entonces, cuando el colector libera un catión, o sea, los colectores aniónicos para funcionar deben liberar cationes. Y cuando son catiónicos, claramente liberan un anión. O sea, un ion con carga negativa. ¿Ya? ¿Cuál es el tema con todo esto? Cuando yo libero un átomo o un ion con estas características, yo lo que hago es cambiar la carga también del líquido donde yo estoy trabajando. ¿Ya? Entonces, yo estaba trabajando en un agua, ¿cierto? Que tenía una cierta carga, ¿cierto? Dada por todo lo que son los reactivos. Y acá yo le estoy agregando un variador de carga. Peor aún, estos compuestos, ¿cierto? Estos colectores, para poder liberar eso, necesitan algún grado, ¿cierto?, de ayuda catión-anión. Entonces, ¿cuál es acá la situación? Que yo debo darles un pH satisfactorio, ¿cierto? Un pH adecuado para que los colectores funcionen de buena manera. Con el fin de que la parte, ¿cierto?, aniónica, por ejemplo, si estoy hablando de un colector aniónico, si yo no tengo una calidad o un pH que permita que el catión sea liberado, entonces la verdad es que el colector lo más probable es que sea un poco inútil, ¿ya? Quiere decir esto que yo necesito que el catión pueda ser liberado, ¿cierto?, en ciertas condiciones que sean de la mejor manera posible para que esto funcione de manera adecuada. ¿Ya? Lo mismo pasa cuando yo tengo un ion catiónico. Todo esto está dado, ¿cierto?, por el mismo reactivo. ¿Ya? Acá es donde entran los variadores de pH. Entonces yo tal vez necesito un cierto pH para que cierto colector funcione. Cada colector tiene su pH óptimo. Y obviamente en ciertas condiciones, tengo algunos que requieren mayor pH, otros que requieren menor pH. Entonces, podemos ejemplificar acá con CaOH2, o sea, para los amigos, cal, o
Na2CO3, que es ceniza de soda. La cual sirve para, ambas sirven para aumentar el pH de la flotación. ¿Ya? Y también tenemos lo que es el ácido sulfúrico, y que sirve para reducir el pH o disminuirlo. Trato de no utilizar la palabra reducir por temas evidentes. ¿Ya? Entonces, el pH necesita el pH. ¿Ah? No sé qué pasó ahí, pero bueno. Entonces, los reactivos mismos necesitan un pH que básicamente les entregue la estabilidad y les entregue la condición óptima de funcionamiento. Entonces, para eso yo agrego algunos reactivos que me sirven para aumentar o disminuir el pH. Pero como ya les dije, esto de acá es parte de todo lo que es parte de lo que cada reactivo hace. Cada reactivo tiene su pH óptimo. Hay algunos que son menos, requieren un pH más ácido, hay otros que requieren un pH más básico, ¿cierto? Y entre otros. Ah, también, se me olvidaba eso. También existe NaSH, la conocida, ¿cierto? Como se lee, la NaSH, ¿ya? Que sirve para aumentar pH. ¿Cuál es la gracia? Que esta es mayoritariamente o es más utilizada en lo que es la flotación del molibdeno. ¿Más dudas y o consultas? Entonces, la variación de pH sirve para poder tener el proceso de flotación funcionando de la mejor manera posible, ¿cierto? Después tenemos la parte que tiene que ver con ya. Lo que tiene que ver con el tamaño de partícula. Ya. ¿Por qué era que aplicábamos molienda, estimados? Porque necesitamos que las partículas sean más pequeñas. Ya. Para liberar el mineral. Para Literal. liberar el mineral. A ver si puedes explicar eso un poquito más.
hay que poner como una cara del mineral útil al proceso. Entonces, si la partícula es más chica, tenemos más posibilidades que pueda flotar porque va a haber más área para que se pueda unir a los reactivos y pueda flotar. Muy bien. Sí. Nosotros tenemos el mineral, ¿cierto? Como bien decía el compañero. Y tenemos distintas formas, ¿cierto? Que esto ocurra. Puede ser que tengamos parte del mineral acá. Me refiero al mineral de interés, ¿cierto? Puede ser también que tengamos algunas partículas de otro mineral de interés, ¿cierto? Repartidas de esa manera. ¿Ya? O puede que todavía existan ciertas matrices que se denominan que estén cubriendo al mineral de interés. ¿Ya? De cualquier forma, yo necesito que la partícula de mineral, eso de ahí, quede lo más expuesta posible con el fin de que los reactivos, primero, los reactivos puedan quedar, ¿cierto? No sé si la palabra es reaccionar, pero sí que se junten con ellos, con el mineral. Tengan contacto estrecho. O sea, sin mascarilla. O contacto íntimo también se le denomina. ¿Ya? Se junte el reactivo con el mineral. Entonces, de esto va a depender claramente cuánto mineral, ¿cierto? Cuánto de los reactivos yo utilizo. Entonces, supongamos que yo tengo un mineral que tiene la siguiente morfología. Que nosotros tenemos mineral de interés ahí, acá y acá. ¿Ya? Y tenemos el mismo mineral, pero tiene esta morfología. Pregunta, cuál de las dos situaciones va a requerir un tamaño de partícula menor? Según lo que hemos conversado hasta el momento. Aquí está más diseminado. El que está más diseminado va a requerir una molienda mayor o un tamaño de partícula menor. ¿Ya? Pero ojo, este de acá tampoco es que va a ser un tamaño muy grande. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el tema? Que también las burbujas deben poder transportar al mineral. Entonces tampoco es que este de acá va a ser
un elemento, ¿cierto? Un mineral que yo voy a poder moler, ¿cierto? Le pego un par de vueltas en el molino y listo. Pero acá la molienda tiene que ser, pero precisa prácticamente, para que cada partícula de mineral tenga contacto con los reactivos y así pueda flotar y además las burbujas puedan transportar directamente a cada partícula de mineral. ¿Ya? Entonces, ¿el tamaño de partícula es un elemento o es una situación a analizar? La respuesta es sí, porque a mayor molienda o a menor tamaño de partícula, ¿cierto? Implica que tengo mayor superficie de mineral expuesto. ¿Ya? Pero también hay que tener un poco de cuidado. Porque también el tamaño de partícula no puede ser excesivamente bajo. ¿Ya? Porque ahí generamos lo que se denomina normalmente las partículas ultra finas. ¿Ya? Las partículas ultra finas son partículas que están en un tamaño, pero tremendamente bajo. Por convención, ¿ya? No es que en cualquier minera va a ser así, pero por convención se asume que cualquier partícula bajo o menor a los 325 micrómetros de tamaño, ya se empieza a considerar partículas finas. Son finas. ¿Ya? Si tiene menos de 400 micrómetros de tamaño, hablamos de ultra finas. Entonces, si la partícula está bajo los 325, yo la puedo manejar todavía. Eventualmente las burbujas, se va a poder adherir a la burbuja, ¿cierto? Se va a poder adherir a la burbuja y va a poder flotar como está presupuestado que lo haga una partícula en flotación. Ahora, cuando yo estoy bajo los 400 micrómetros, quiere decir que las partículas ya son
tan finas que eventualmente ni siquiera se logran adherir a la burbuja. Y además, que básicamente las fuerzas propias del proceso de flotación, la hidrodinámica de la flotación hace que estas partículas se queden en el fondo, o mejor dicho, no floten. Irónico, ¿no? Que al final de cuentas son las mismísimas energías o fuerzas que yo ingreso o que yo insuflo al proceso de flotación, la que impide que las partículas ultra finas floten. Porque estas, como son tan pequeñas, tienen una masa tan pequeña que no siguen o no tienen la misma trayectoria que una partícula un poco más grande. Entonces eso hace que básicamente se queden abajo porque el caudal que trae el ingreso del concentrado a la celda es muy superior a la energía y a las fuerzas que aplican las burbujas para mover al mineral a la superficie, ¿ya? Para transportarlo a la superficie. Entonces, estas partículas ultra finas, la verdad es que son bastante desagradables, porque primero, no flotan. Segundo, como siguen siendo partículas sólidas, se pueden acumular en bombas y en filtros, lo que puede causar problemas o desperfectos. Además, en lo que son los ciclones, tampoco son reconocidas. Entonces, la verdad es que se han tornado un problema que un elemento de buen tamaño. Pero esto también nos invita, en la parte de metalurgia, ¿cierto?, a que las partículas, ¿cierto?, estas se estén moviendo y nos invita también a moler de manera correcta. Entonces, no pasa a hacerlo lo suficientemente fino como para poder flotar de manera bien y hacerlo no lo suficientemente fino como para generar problemas de ultra finos, ¿ya? ¿Dudas y o consultas, estimados, con esto? Entonces, ¿qué es lo que nos da o qué es lo que nos permite que cada partícula sea considerada, ¿cierto? ¿Cuál es la naturaleza? Es la mismísima naturaleza, ¿cierto?, eh, del mineral que nosotros estamos estudiando. Por eso es que nosotros tenemos la actividad grupal, ¿cierto?, que hicieron el miércoles. Ustedes se les preguntó cómo afectaba, ¿cierto?, la presencia de bismuto en el oro, porque hablaban, ¿cierto?, de que la flotación del oro no era tan grande como para que el
las partículas del oro flotaran. Entonces, algo tenía que ver el bismuto en eso. Y aquí están las respuestas. Existen propiedades que debe tener el bismuto, ¿cierto? Que es más hidrofílica, o sea, que permite, ¿cierto?, que se junte con el agua y que éste eventualmente impida que el oro flote, ¿ya? Esa es una de las opciones, ¿cierto?, que tenemos que considerar al momento de hablar de todo esto. Entonces, yo les voy a dibujar ahora un par de menas de mineral. En este caso vamos a dibujar una acá. Y quiero que me indiquen cada uno de ustedes cuál, según ustedes creen, que necesita mayor cantidad de molienda. De estas dos. Ambos son posibles menas que nosotros tenemos. ¿La de arriba o no? Ya. ¿Quién más aporta con esto? Igual digo que la de arriba, profe. Sí, esa de arriba. Ya. Ya, muy bien. Entonces se menciona que la de arriba es la que necesita mayor molienda. ¿Ya? Pregunta. Supongamos que ustedes tienen una situación así, ¿cierto? Muy similar a la que está arriba. Así es como llegan las partículas, como ustedes les dijeron que deberían llegar las partículas a flotación. ¿Qué pasaría si ahora ustedes empiezan a recibir las partículas de mineral así? ¿Qué decisiones operacionales deberían tomar en este caso? Hay que modificar el tiempo de moliendo, ¿no? Ya, modificarían el tiempo de molienda. ¿Qué más?
¿Qué más? Cantidad de material. ¿Tendrías que regular el flujo, dices? Eso, sí. Ya, regular el flujo. ¿Qué más? Jugar obviamente con los colectores y los espumantes. Regular reactivos. Esto que ustedes están viendo acá es parte del juego, como decía, creo que Ismael, que tienen que realizar a diario. Todos los días ustedes van a encontrarse donde van a estar, les van a decir, mira, así estamos recibiendo, no con dibujo, ¿cierto? Pero les van a dar la descripción de que así es como estamos recibiendo el mineral y a la hora van a empezar a recibirlo así. Van a veces, y entonces van a tener que rápidamente regular el flujo tal vez de mineral. A lo mejor, algo que todavía no, algo que no se ha mencionado mucho, pero a lo mejor modificar la densidad del material, la densidad de la pulpa. El mineral no se puede, ¿cierto? Pero la densidad de la pulpa. Variar el flujo de agua. A lo mejor vamos a tener que hacer una serie de modificaciones, las cuales van a permitir que el mineral esté trabajando, ¿cierto? Y yo tengo que hacer las modificaciones para que el mineral, ¿cierto?, cambie. Entonces, si a mí me cambian el mineral, la mineralogía, a veces cambia también el hecho de que me sacaron de un cierto rajo y de otro no, y así vamos jugando. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es tomar decisiones e ir modificando cada una de las cosas que nosotros tenemos acá, que van a permitir eventualmente obtener una mejor recuperación de mineral. ¿Ya? ¿Alguna duda y o consulta, estimados? No, profe, de mi parte. Ok, entonces dejamos la clase hasta aquí. Que tengan muy buen día. Nos estaríamos viendo el miércoles, ¿cierto? Espero que ahora sí durante el día pueda dejarles la lectura, ¿cierto? Para que ustedes lleguen preparados el miércoles y los grupos serían los mismos que el otro día, ¿ya? Eso, estimados, que tengan buen día. Nos vemos el miércoles. Chao, profe, que esté bien. Igualmente, Chao, profe. chao.